El invierno de 1847 fue uno de los más brutales que recordaban los viejos colonos de las Montañas Negras. La nieve llegó temprano y con una furia implacable, sepultando los senderos, aislando las pequeñas comunidades y convirtiendo la supervivencia en una lucha diaria contra el hambre y el frío. Fue en este escenario desolador que el grupo de 5 tramperos, Jeremiah, el veterano líder, Thomas, su taciturno segundo al mando, el joven e impetuoso Samuel, el fornido pero supersticioso Caleb, y el callado y observador Elías se encontraron perdidos y desesperados. Una tormenta de nieve repentina y violenta los había separado de su ruta principal, sus provisiones menguaban peligrosamente y la moral estaba por los suelos. Llevaban días vagando sin rumbo fijo, el hambre royéndoles las entrañas y el frío entumeciendo sus cuerpos y sus mentes. Justo cuando la esperanza comenzaba a abandonarlos, a través de la ventisca que amainaba ligeramente, divisaron una estructura. Una pequeña cabaña de troncos, semienterrada en la nieve, con un hilo de humo apenas perceptible escapando de su chimenea de piedra. «Miren», exclamó Samuel, su voz ronca por el frío y la sed. «Una cabaña. Estamos salvados». Un cauto optimismo se apoderó del grupo. Se acercaron con dificultad, la nieve profunda dificultando cada paso. La cabaña era pequeña y tosca, construida con troncos sin desbastar y con una sola ventana cubierta por una piel de animal opaca. La puerta, de madera maciza, estaba cerrada. Jeremiah golpeó con fuerza. «Hola. ¿Hay alguien ahí?» «Somos viajeros perdidos, necesitamos refugio». Un silencio tenso respondió, solo roto por el silbido del viento. Volvió a golpear, más fuerte. Finalmente, la puerta se abrió con un chirrido lento y lastimero, revelando en el umbral la figura de un hombre anciano. Era alto y huesudo, con una barba blanca y rala que le llegaba al pecho, y unos ojos hundidos que brillaban con una extraña intensidad en la penumbra de la cabaña. Vestía ropas raídas de piel de animal y sostenía un hacha pequeña en una mano nudosa. «¿Qué quieren?», preguntó el anciano, su voz era un susurro áspero, como el roce de hojas secas. «Nos hemos perdido en la tormenta, buen hombre», respondió Jeremiah, tratando de sonar amable. «Necesitamos un lugar donde pasar la noche, algo de calor. Nuestras provisiones se han agotado». El anciano los escudriñó uno por uno, su mirada deteniéndose en cada rostro con una intensidad que los hizo sentir incómodos. Después de lo que pareció una eternidad, asintió lentamente. «Entren», dijo, apartándose para dejarlos pasar. «La montaña no es amable con los extraños en esta época. Pero la comida escasea aquí también». El interior de la cabaña era oscuro y olía a humo rancio, a pieles curadas y a algo más, un olor dulzón y ligeramente metálico que no supieron identificar. Un fuego mortecino ardía en una chimenea de piedra, proyectando sombras danzantes en las paredes de troncos. Había una sola estancia, con un par de catres toscos hechos de ramas y pieles, una mesa y algunos taburetes. En un rincón, colgadas de las vigas, había varias piezas de carne seca de aspecto dudoso. «Soy Silas», dijo el anciano, cerrando la puerta detrás de ellos, sumiendo la cabaña de nuevo en una penumbra opresiva. «Vivo solo aquí. Hace mucho que no veo a otros hombres». Los tramperos se presentaron y agradecieron a Silas su hospitalidad, aunque el ambiente de la cabaña y la extraña mirada del anciano los inquietaban. Se acurrucaron cerca del fuego, tratando de recuperar el calor en sus cuerpos entumecidos. Silas les ofreció un poco de estofado aguado, hecho con trozos de la carne seca y algunas raíces amargas. Estaban tan hambrientos que lo devoraron sin hacer preguntas, aunque el sabor era extraño, casi rancio, y la carne tenía una textura fibrosa y desconocida. Mientras comían, intentaron conversar con Silas, preguntarle sobre la zona, sobre las rutas de caza. Pero el anciano era parco en palabras, respondiendo con monosílabos o con silencios prolongados, sus ojos fijos en el fuego, como si viera cosas que ellos no podían ver. «¿Ha vivido mucho tiempo aquí solo, Silas?», preguntó Samuel, tratando de romper el hielo. Silas asintió lentamente. «El tiempo pierde su sentido en estas montañas. He visto muchas nieves. Y he visto muchas cosas». Su mirada se desvió hacia la ventana cubierta de piel, como si esperara algo. Caleb, el más supersticioso del grupo, comenzó a sentirse cada vez más incómodo. «Este lugar no me gusta», susurró a Thomas. «Ese viejo tiene algo raro».
¿Y esa carne, qué clase de animal era? Tomás, siempre pragmático, lo mandó callar. No seas tonto, Caleb. Es solo un viejo solitario. Y la carne es carne. Cuando tienes hambre, no preguntas, pero incluso Tomás comenzaba a sentir una extraña aprensión. El silencio de la cabaña era denso, opresivo. Y el olor, ese olor dulzón y metálico parecía intensificarse, mezclándose con el humo de la chimenea de una forma nauseabunda. Cuando llegó la hora de dormir, Silas les ofreció los catres y unas cuantas pieles más para cubrirse. Él se sentó en un taburete junto al fuego, con el hacha pequeña apoyada a su lado, y pareció quedarse dormido con los ojos entreabiertos, vigilándolos. Los tramperos intentaron dormir, pero el hambre persistente, el frío que se colaba por las rendijas de la cabaña y la inquietante presencia de Silas se lo impedían. Los ruidos del exterior también eran perturbadores, el viento aullaba como un lobo hambriento, y a veces escuchaban extraños crujidos y susurros que parecían provenir del bosque oscuro que rodeaba la cabaña. Elías, que tenía el sueño ligero, fue el primero en notar algo extraño. A través de sus párpados semicerrados, vio que Silas ya no estaba junto al fuego. Se incorporó con cautela y miró a su alrededor. El anciano no estaba en la cabaña. La puerta estaba ligeramente entreabierta, dejando entrar una ráfaga de aire helado. Despertó a Jeremiah en voz baja. Juntos, se acercaron a la puerta y miraron hacia afuera. La ventisca había amainado un poco, y la luna, aunque oculta tras las nubes, proyectaba una luz pálida y fantasmal sobre el paisaje nevado. Vieron a Silas a unos metros de la cabaña, de espaldas a ellos, arrodillado en la nieve. Parecía estar cavando. Con sus manos desnudas, apartaba la nieve con una energía sorprendente para su edad, dejando al descubierto la tierra oscura y congelada. Luego, pareció sacar algo de un saco que llevaba y colocarlo en el agujero que había hecho. ¿Qué diablos está haciendo?, susurró Jeremiah. No podían distinguir qué era lo que Silas estaba enterrando, pero la escena era profundamente inquietante. Después de unos minutos, Silas cubrió el agujero con nieve de nuevo, se levantó y regresó a la cabaña, cerrando la puerta con cuidado. Volvió a sentarse junto al fuego, como si nada hubiera pasado. Jeremiah y Elías se miraron, confundidos y alarmados. Decidieron no decir nada por el momento, pero la desconfianza hacia el anciano se había convertido en una certeza helada. A la mañana siguiente, la tormenta había pasado, dejando un paisaje blanco y deslumbrante, pero también una sensación de aislamiento aún mayor. Silas les ofreció de nuevo un poco del estofado rancio, pero esta vez, solo Samuel, el más joven y hambriento, lo comió con ganas. Los demás apenas lo probaron, sus estómagos revueltos por la sospecha y el malestar. Decidieron que se marcharían ese mismo día, a pesar de no saber exactamente dónde estaban. Cualquier cosa era mejor que quedarse en esa cabaña con el inquietante Silas. Cuando se lo comunicaron al anciano, éste no mostró ninguna sorpresa ni intentó retenerlos. Solo asintió lentamente, sus ojos hundidos fijos en ellos. El camino es largo y peligroso, dijo, su voz áspera. Y el hambre siempre acecha en estas montañas. Les dio unas vagas indicaciones sobre una posible ruta hacia el sur, hacia un valle donde podrían encontrar un asentamiento. Mientras se preparaban para partir, Caleb, incapaz de contener su curiosidad y su miedo, se acercó al lugar donde habían visto a Silas cavando la noche anterior. Con un palo, comenzó a remover la nieve. Caleb, déjalo, le advirtió Jeremiah, pero era demasiado tarde. Caleb apartó la nieve y la tierra congelada, y lo que encontró lo hizo soltar un grito ahogado de horror. Enterrado superficialmente, había un hueso. Un hueso largo y blanquecino, que a primera vista parecía de animal. Pero al examinarlo más de cerca, Caleb reconoció la forma inconfundible de un fémur humano. Y junto a él, había otros huesos más pequeños, algunos con marcas de dientes. Silas, que los observaba desde la puerta de la cabaña, sonrió. Una sonrisa desdentada y horrible que no llegó a sus ojos. La tierra debe ser alimentada, susurró, su voz ahora con un matiz escalofriante. Para que ella nos alimente a nosotros. El terror puro se apoderó de los tramperos. La carne que habían comido, los huesos enterrados, la mirada de Silas, todo encajaba en una imagen espantosa. «Es un caníbal», gritó Samuel, retrocediendo con horror. Silas soltó una risita seca y gutural. «Caníbal»,
es una palabra de hombres débiles. Yo solo sigo las viejas costumbres. Las costumbres del hambre eterna. La montaña provee, si sabes cómo pedirlo. En ese momento, Jeremiah tomó una decisión. No podían simplemente huir y dejar a ese monstruo suelto. Y, además, una parte de él, la más oscura y pragmática, sabía que si no encontraban comida pronto, ellos mismos podrían verse empujados a actos desesperados. Atenlo, ordenó a sus hombres. A pesar de su edad, Silas luchó con una fuerza sorprendente, sus ojos brillando con una furia salvaje. Pero entre 4 hombres, lograron reducirlo y atarlo a uno de los postes de la cabaña. ¿Qué vamos a hacer con él, Jeremiah?, preguntó Tomás, su rostro pálido. Primero, vamos a encontrar comida de verdad, dijo Jeremiah. Registra en la cabaña. Tiene que haber algo más que eso. Mientras Elías y Samuel vigilaban a Silas, que ahora los miraba con un odio silencioso y una sonrisa inquietante, Jeremiah, Tomás y Caleb registraron la pequeña cabaña. Encontraron más carne seca colgada de las vigas, y al examinarla más de cerca, confirmaron sus peores temores: eran tiras de carne humana, mal curada y de un color enfermizo. También encontraron un pequeño cofre de madera escondido bajo uno de los catres. Dentro, había más huesos humanos, algunos pequeños, como de dedos, y varios cuchillos de pedernal afilados, manchados de sangre seca. El horror y la náusea los invadieron. Caleb vomitó violentamente en un rincón. Este hombre es un demonio, jadeó Tomás. Pero lo más perturbador lo encontraron en un pequeño nicho excavado en la pared de piedra detrás de la chimenea, oculto por una piel de animal. Era una especie de altar tosco, hecho con piedras y huesos. Y sobre él había varias figuras pequeñas talladas en madera oscura, representando seres esqueléticos y hambrientos, con bocas abiertas y garras extendidas. Y en el centro del altar había un cuenco de barro que contenía un líquido oscuro y espeso, que olía a sangre coagulada y a algo más, algo indescriptiblemente fétido. Brujería. Susurró Caleb, retrocediendo con terror. Está haciendo brujería, para el hambre. Silas, desde su lugar atado, soltó otra risita gutural. La antigua hambre siempre escucha, siempre provee, a los que le ofrecen el tributo adecuado. De repente, un aullido largo y lastimero resonó desde el exterior, cercano, demasiado cercano. Seguido de otro, y otro. No eran aullidos de lobos comunes. Tenían una cualidad gutural, casi humana, que helaba la sangre. ¿Qué es eso?, preguntó Samuel, alarmado. Son ellos. Susurró Silas, sus ojos brillando con una expectación triunfante. Mis hermanos del hambre. Han venido, por la ofrenda. Los tramperos se miraron, el terror reflejado en sus rostros. No solo estaban atrapados en una cabaña con un caníbal loco, sino que ahora parecían estar rodeados por algo más. Algo que respondía a la llamada de Silas y a su hambre eterna. Los aullidos se acercaron y comenzaron a escuchar arañazos en las paredes exteriores de la cabaña y golpes en la puerta. «Están tratando de entrar», gritó Elías. Jeremiah agarró su rifle, el único arma de fuego que les quedaba con munición. Tomás empuñó un hacha que había encontrado. Caleb y Samuel se armaron con cuchillos de caza y palos. La puerta de madera comenzó a astillarse bajo los embates. A través de las grietas, pudieron ver ojos brillantes en la oscuridad, ojos amarillos y hambrientos. «Prepárense para luchar», gritó Jeremiah. «No nos tomarán vivos». Pero en el fondo de su corazón, una terrible duda comenzaba a roerlo. ¿Podrían realmente luchar contra un hambre tan antigua, tan primigenia, tan desesperada? ¿O estaban condenados a convertirse en parte de la cosecha macabra de la cabaña del hambre eterna? La puerta estaba a punto de ceder. Y el verdadero horror de las montañas negras apenas comenzaba a revelarse. La puerta de la cabaña estalló hacia adentro con un estruendo de madera astillada, revelando las figuras que acechaban en el exterior. No eran lobos, ni osos, ni ninguna criatura conocida por los tramperos. Eran seres humanoides, pero terriblemente demacrados, su piel tensa y grisácea pegada a los huesos, sus extremidades largas y delgadas terminadas en garras improvisadas hechas con huesos afilados o trozos de metal oxidado. Sus rostros eran calavéricos, con cuencas oculares hundidas de las que brillaban unos ojos amarillos y febriles, llenos de una inanición enloquecida.
Estaban cubiertos de harapos sucios y pieles de animales, y de ellos emanaba un olor nauseabundo a carroña y enfermedad. Los wendigos, jadeó Caleb, retrocediendo con un terror supersticioso. Son los espíritus del hambre, los devoradores de hombres. No son espíritus, Caleb, eran hombres, dijo Jeremiah, su voz tensa mientras apuntaba su rifle. Hombres llevados al límite por el hambre y quizás por algo más. Silas, desde su lugar atado, soltó una carcajada triunfante. Sí. Hermanos. Han venido a compartir el festín. La carne fresca que les he preparado. Las criaturas, al menos 3 de ellas visibles en el umbral, soltaron unos gruñidos guturales y avanzaron hacia la cabaña, sus movimientos erráticos pero rápidos, impulsados por una necesidad voraz. Jeremiah disparó. La bala alcanzó a una de las criaturas en el pecho, haciéndola retroceder con un chillido agudo, pero no la detuvo. Siguió avanzando, aunque más lentamente, la sangre oscura manando de su herida. No caen fácil, gritó Thomas, blandiendo su hacha. Comenzó una lucha brutal y desesperada en el espacio reducido de la cabaña. Los tramperos, aunque debilitados por el hambre y el frío, luchaban con la furia de hombres acorralados. Jeremiah intentaba recargar su rifle de avancarga, una tarea lenta y difícil en medio del caos. Thomas y Elías se enfrentaban a las criaturas con hachas y cuchillos, sus golpes resonando contra la carne y el hueso. Samuel y Caleb, los más jóvenes y menos experimentados, intentaban defenderse como podían, usando palos y cualquier objeto que tuvieran a mano. Las criaturas eran increíblemente fuertes y resistentes, a pesar de su apariencia esquelética. Sus garras y dientes improvisados eran armas letales, y luchaban con una ferocidad animal, sin mostrar signos de dolor o miedo, solo un hambre insaciable. Una de las criaturas se abalanzó sobre Samuel, derribándolo al suelo. Sus fauces, llenas de dientes amarillentos y afilados, se acercaron al cuello del joven. Samuel gritó de terror, tratando de apartar a la bestia. Justo cuando parecía que todo estaba perdido para él, Elías logró clavarle su cuchillo en el costado a la criatura, que soltó un chillido y se apartó, dándole a Samuel la oportunidad de escapar. Mientras tanto, Jeremiah había logrado recargar su rifle. Apuntó con cuidado y disparó a la criatura que había herido antes, esta vez en la cabeza. La criatura cayó al suelo con un golpe sordo, inmóvil. Uno menos. Pero otras 2 criaturas ya habían entrado en la cabaña, y más se escuchaban afuera, arañando las paredes, intentando entrar por la ventana. Son demasiados, gritó Caleb, su rostro pálido de terror. Vamos a morir aquí. Silas, desde su poste, observaba la escena con una sonrisa demente. Sí. Luchen. Denles un buen festín. La antigua hambre se regocijará con su desesperación. De repente, una de las criaturas logró agarrar a Caleb por un brazo. El trampero gritó de dolor mientras las garras se hundían en su carne. Thomas corrió en su ayuda y, con un golpe certero del hacha, logró cortarle el brazo a la criatura a la altura del codo. La bestia huyó y retrocedió, pero Caleb estaba gravemente herido, la sangre brotando de su brazo desgarrado. La situación era desesperada. Estaban superados en número, sus fuerzas menguaban, y la cabaña se estaba convirtiendo en un matadero. Fue entonces cuando Elías, el más callado y observador del grupo, notó algo. Las criaturas, a pesar de su ferocidad, parecían evitar acercarse demasiado al altar tosco que habían encontrado detrás de la chimenea, donde Silas realizaba sus rituales. Había una especie de barrera invisible alrededor de ese rincón. Jeremiah, gritó Elías, señalando el altar. Allí. Parece que le tienen miedo a ese lugar. Jeremiah miró. Era una posibilidad remota, pero no tenían nada que perder. Al altar, ordenó. Todos al rincón de la chimenea, luchando por cada centímetro, lograron retroceder hacia el rincón donde estaba el altar. Caleb, a pesar de su herida, se arrastró con ellos. Las criaturas lo siguieron, pero a medida que se acercaban al altar, parecían dudar, sus gruñidos volviéndose más temerosos, sus ojos amarillos fijos en los extraños símbolos y las figuras esqueléticas. Se agruparon alrededor del altar, usando la chimenea y la pared como protección. Las criaturas los rodearon, pero no se atrevían a cruzar una línea invisible a unos metros del altar. Siseaban, gruñían, sus garras arañando el suelo, pero no atacaban.
¿Qué es esto?, jadeó Samuel. ¿Por qué no se acercan? Es el poder de la antigua hambre, susurró Silas desde su poste, su voz ahora con un matiz de frustración. Ella protege su santuario, incluso de sus propios hijos, a menos que la ofrenda sea adecuada. Ofrenda, repitió Jeremaíe, mirando los objetos sobre el altar, los huesos, las figuras talladas, el cuenco con el líquido oscuro. Una idea terrible comenzó a formarse en su mente. Si Silas usaba este altar para alimentar a la antigua hambre, y si estas criaturas eran sus hermanos, quizás el altar también podría usarse para controlarlos, o al menos para repelerlos. Elías, tú entiendes más de estas cosas de supersticiones, dijo Jeremaíe. Mira esos símbolos, esos objetos. ¿Reconoces algo? Elías, aunque temblaba de miedo, se acercó al altar y examinó los objetos con atención. Recordó las historias que su abuela le contaba, leyendas antiguas sobre espíritus de la naturaleza, sobre pactos de sangre y rituales olvidados. Creo que esto es un altar de sacrificio, dijo Elías, su voz apenas un susurro. Las figuras representan a los que se entregan al hambre, y el cuenco es para la ofrenda de sangre. Sangre, dijo Tomás. ¿Nuestra sangre, o la de ellos?, dijo Jeremaíe, mirando a las criaturas que los rodeaban, sus ojos brillando con una idea desesperada y peligrosa. Si el hambre es lo que los controla, quizás podamos usarla en su contra. Recordó cómo Silas había parecido debilitarse cuando Mónica arrojó el amuleto al lago en la otra historia que les había contado el narrador. No, esa era otra historia. Se concentró. Si estas criaturas eran hijos del hambre, su lealtad podría ser comprada. Necesitamos una ofrenda, dijo Jeremaíe. Algo que atraiga a uno de ellos, que lo haga cruzar la barrera. Miró a su alrededor. Sus provisiones se habían agotado. La carne humana de Silas era impensable. Solo les quedaban sus propias fuerzas y estaban disminuyendo rápidamente. Caleb gemía de dolor, su brazo sangrando profusamente. De repente, Jeremaíe vio el cuerpo de la criatura que había matado al principio de la lucha, cerca de la entrada de la cabaña. Tomás, Elías, ayúdenme, dijo. Tenemos que traer ese cuerpo aquí. Bajo la mirada hambrienta y confundida de las otras criaturas, y con Silas observándolos con una nueva curiosidad, lograron arrastrar el cadáver de la criatura hasta el borde del círculo de protección del altar. Ahora, dijo Jeremaíe, tomando uno de los cuchillos de pedernal del altar. La ofrenda, con manos temblorosas, comenzó a cortar un trozo de carne del cadáver de la criatura. El olor era nauseabundo, pero se obligó a continuar. Colocó el trozo de carne en el cuenco de barro del altar, junto al líquido oscuro. Luego, miró a las criaturas que los rodeaban. Escuchen, gritó, su voz resonando en la cabaña. La antigua hambre reclama su tributo. Pero solo el más fuerte, el más digno, puede tomarlo. Arrojó el cuenco con la carne y el líquido oscuro hacia el centro del grupo de criaturas. Por un momento, hubo silencio. Las criaturas miraron el cuenco, luego se miraron entre ellas, sus ojos amarillos brillando con una mezcla de hambre y desconfianza. Luego, una de ellas, la más grande y aparentemente la líder, soltó un gruñido y se abalanzó sobre el cuenco. Las otras intentaron seguirla, pero la líder las apartó con feroces dentelladas y zarpazos. Comenzó una lucha salvaje entre las propias criaturas por la posesión de la ofrenda. Se mordían, se desgarraban, sus chillidos y gruñidos llenando la cabaña. Olvidaron por completo a los tramperos, consumidas por su propia hambre y su brutal competencia. Ahora es nuestra oportunidad, gritó Jeremaíe. Tenemos que salir de aquí mientras están distraídas. Pero Silas, desde su poste, soltó una carcajada que heló la sangre. Tontos. No entienden. La ofrenda solo las fortalece. Solo despierta más su hambre. Y cuando terminen con eso, vendrán por ustedes con una furia renovada. Tenía razón. La criatura líder, después de devorar la ofrenda con una voracidad espantosa, pareció crecer en tamaño y ferocidad. Sus ojos brillaron con una luz aún más intensa, y soltó un rugido que hizo temblar las paredes de la cabaña. Se giró hacia los tramperos, su intención clara, pero antes de que pudiera atacar, algo inesperado sucedió. El altar detrás de los tramperos comenzó a vibrar. Los símbolos grabados en las piedras parecieron brillar con una luz oscura y pulsante. Y desde el cuenco vacío, donde había estado la ofrenda, comenzó a emanar un humo negro y espeso,
que olía a ceniza y a algo indescriptiblemente antiguo. El humo se extendió por la cabaña, envolviendo a las criaturas. Estas comenzaron a chillar y a retorcerse, como si el humo los estuviera quemando. Sus formas parecieron volverse más inestables, más sombrías. ¿Qué está pasando?, preguntó Samuel, aterrado. El altar, jadeó Elías. No es solo para ofrendas, también es un portal, o una prisión, para la antigua hambre misma. La criatura líder, a pesar del humo, intentó abalanzarse sobre ellos una última vez. Pero justo cuando estaba a punto de alcanzarlos, una fuerza invisible pareció tirar de ella hacia atrás, hacia el altar. Luchó con todas sus fuerzas, pero era inútil. Lentamente, fue arrastrada hacia el humo negro, su cuerpo desintegrándose, convirtiéndose en sombras y cenizas. Las otras criaturas corrieron el mismo destino. Una por una, fueron absorbidas por el humo del altar, sus chillidos de agonía resonando en la cabaña antes de desvanecerse por completo. Finalmente, solo quedó Silas, atado al poste, observando la escena con una mezcla de horror y una extraña fascinación. El humo negro del altar comenzó a retroceder, a concentrarse de nuevo en el cuenco, hasta que desapareció por completo. Un silencio antinatural cayó sobre la cabaña. Los tramperos se quedaron inmóviles, sin aliento, sin poder creer lo que acababan de presenciar. Habían sobrevivido, pero a un costo terrible. Caleb estaba gravemente herido, Samuel traumatizado, y todos ellos estaban marcados por el horror que habían vivido. Miraron a Silas. El anciano ya no sonreía. Su rostro estaba pálido, sus ojos fijos en el altar con una expresión de temor reverencial. Ella los ha reclamado. Susurró. La antigua hambre siempre cobra sus deudas. ¿Quién es ella?, preguntó Jeremiah, su voz apenas un hilo. ¿Qué es este lugar? Silas lo miró, y por primera vez, Jeremiah vio un atisbo de cordura, de humanidad, en sus ojos hundidos. Este lugar es una herida en el mundo, una cicatriz dejada por el hambre de los primeros hombres, cuando la tierra era joven y cruel. Y, ella, es el eco de esa hambre, un espíritu antiguo, que se alimenta del sufrimiento, de la desesperación, de la carne y el hueso de los que se pierden en estas montañas. Y tú eres su sirviente, dijo Tomás con desprecio. Silas negó lentamente con la cabeza. No su sirviente, su prisionero, como todos los que caen en sus garras. Hace muchos años, yo también llegué a esta cabaña, perdido, hambriento, desesperado. Ella me ofreció refugio, comida, a cambio de mi lealtad, de mi cordura. Una lágrima solitaria rodó por su mejilla curtida. Me convertí en lo que más temía, en uno de ellos, un devorador, un monstruo. ¿Y los otros? Los que nos atacaron, eran como yo, almas perdidas, consumidas por el hambre, transformadas por su poder oscuro. Ella los llama, sus hijos, su festín. Un silencio pesado cayó sobre la cabaña. Los tramperos comenzaron a comprender la verdadera naturaleza del horror que habitaba ese lugar. No era solo canibalismo o locura, era algo mucho más antiguo, más primigenio, una fuerza maligna que se alimentaba de la desesperación humana. Tenemos que salir de aquí, dijo Jeremiah finalmente. Y tenemos que destruir este altar. Sellar esta herida. Silas lo miró, una chispa de esperanza en sus ojos. ¿Creen que es posible? No lo sé, respondió Jeremiah. Pero tenemos que intentarlo. Nadie más debería caer en este infierno. Decidieron esperar al amanecer para intentar destruir el altar. La noche había sido demasiado larga, demasiado llena de horrores. Atendieron la herida de Caleb lo mejor que pudieron, aunque sabían que necesitaba ayuda médica urgente. Mientras esperaban, Elías examinó el altar con más detenimiento. Encontró más símbolos grabados en la piedra, símbolos que parecían representar un ciclo de hambre, sacrificio y renacimiento oscuro. Y encontró una pequeña abertura en la base del altar, casi oculta. Al introducir la mano, sintió algo frío y liso. Sacó un objeto. Era un corazón de piedra negra, del tamaño de un puño humano, que pulsaba con una leve luz oscura y fría. Esto es el corazón del altar, susurró Elías. El nexo de su poder. Si lo destruimos, quizás podamos cerrar el portal. Cuando los primeros rayos del sol atravesaron la ventana rota, iluminando la macabra escena de la cabaña, se prepararon para el acto final.
Jeremiah tomó el corazón de piedra negra. Thomas levantó su hacha. Que Dios nos perdone por lo que vamos a hacer, murmuró Jeremiah. Colocó el corazón de piedra en el suelo y, con un grito de rabia y determinación, Thomas descargó el hacha sobre él con todas sus fuerzas. Hubo un sonido como el de cristal rompiéndose, seguido de un grito agudo y desgarrador que pareció emanar de las propias paredes de la cabaña, del suelo bajo sus pies, del aire mismo. Una ráfaga de viento helado y fétido barrió la habitación, apagando el fuego de la chimenea y sumiéndolos en una oscuridad momentánea. Cuando la oscuridad se disipó, el corazón de piedra negra se había hecho añicos. Y el altar parecía haber perdido su energía oscura. Los símbolos grabados ya no brillaban y el cuenco de barro estaba agrietado. Silas, que había estado observando todo con una mezcla de terror y esperanza, soltó un largo suspiro, y su cuerpo pareció relajarse, como si un peso inmenso le hubiera sido quitado de encima. Luego, lentamente, su forma comenzó a desvanecerse, a convertirse en polvo y cenizas, hasta que solo quedaron sus harapos y las cuerdas que lo ataban al poste. Está libre, susurró Elías. Los tramperos salieron de la cabaña, dejando atrás el horror y la desolación. El aire exterior, aunque frío, les pareció limpio y puro en comparación con la atmósfera viciada de la cabaña. Los aullidos habían cesado. Las montañas parecían silenciosas, en paz. No sabían si habían destruido realmente a la antigua hambre o si solo la habían debilitado, obligándola a retirarse a las profundidades de la tierra. Pero habían sobrevivido. Y habían roto el ciclo de sufrimiento que había plagado esa cabaña durante generaciones. Caminaron durante días, guiados por el sol y las estrellas, hasta que finalmente encontraron un sendero conocido que los llevó de vuelta a la civilización. Caleb sobrevivió a su herida, aunque perdió el brazo. Los demás llevaban cicatrices, tanto físicas como mentales, que nunca sanarían del todo. Nunca volvieron a hablar en detalle de lo que sucedió en la cabaña del hambre eterna. Era un recuerdo demasiado oscuro, demasiado terrible para ser compartido. Pero sabían que habían enfrentado un mal primigenio, un eco de los miedos más profundos de la humanidad. Y habían aprendido, de la manera más brutal, que el hambre, cuando se la deja crecer en la oscuridad, puede convertirse en un monstruo insaciable, capaz de devorar no solo la carne, sino también el alma. Y a veces, en las noches más frías y solitarias, cuando el viento aullaba entre los árboles, creían escuchar un susurro lejano, un eco del hambre eterna, recordándoles que la oscuridad siempre acecha, esperando su oportunidad para reclamar un nuevo festín de sombras. El tapiz de los rostros olvidados. Cuando Leonor heredó la mansión ancestral de su tía abuela Isadora, una mujer excéntrica y solitaria de la que apenas guardaba recuerdos fragmentados, no sabía que junto con la propiedad también heredaría una reliquia familiar mucho más inquietante, un enorme y antiguo tapiz que ocupaba casi toda una pared del salón principal. Leonor era una restauradora de arte especializada en textiles, una profesión que amaba por su meticulosidad y su conexión con el pasado. La mansión, ubicada en una zona rural y apartada, era una joya arquitectónica del siglo XIX, aunque necesitaba reparaciones urgentes. La idea de restaurar la casa y quizás convertirla en un pequeño hotel boutique o un centro de retiro para artistas la entusiasmaba. Su novio, Mateo, un escritor que buscaba inspiración para su próxima novela de misterio, la apoyó en la decisión de mudarse temporalmente a la mansión para evaluar el trabajo necesario. Al llegar, la mansión los recibió con un aire de grandeza decadente. Muebles cubiertos por sábanas blancas, polvo acumulado durante años, y un silencio que solo rompían sus propios pasos y el crujido de la madera vieja. Pero fue el tapiz en el salón lo que inmediatamente capturó la atención de Leonor. Era una pieza impresionante, de al menos 3 metros de alto por 5 de ancho, tejida con una habilidad asombrosa. Representaba una escena campestre idílica, con colinas ondulantes, un río serpenteante y árboles frondosos. Pero lo más llamativo eran las figuras humanas diseminadas por el paisaje, hombres, mujeres y niños vestidos con ropas de épocas pasadas, todos con expresiones extrañamente serenas, casi vacías. Y sus ojos parecían seguirte por la habitación. Es increíble, murmuró Leonor, acercándose para examinar los detalles. La calidad del tejido, los colores, aunque están muy apagados por el tiempo. Nunca había visto nada igual. Es un poco tétrico, ¿no crees?, comentó Mateo, observando las figuras con una leve incomodidad. Parecen atrapados.
Leonor, absorta en su análisis profesional, no le prestó mucha atención. Necesita una limpieza y restauración urgente. Pero es una obra de arte invaluable. Seguramente es la pieza más importante de la casa. Los primeros días en la mansión transcurrieron entre la emoción del descubrimiento y el arduo trabajo de limpieza y evaluación. Leonor pasaba horas frente al tapiz, estudiando sus fibras, sus tintes, la técnica de tejido. Notó que algunas de las figuras parecían tener rasgos vagamente familiares, como si fueran retratos de antiguos miembros de su familia, aunque no podía identificarlos con certeza. Mateo, por su parte, exploraba la casa en busca de inspiración para su novela. Descubrió una biblioteca llena de libros antiguos, muchos de ellos con anotaciones crípticas en los márgenes, y un pequeño estudio en el ático que parecía haber pertenecido a la tía abuela Isadora. Allí encontró diarios personales, correspondencia y varios bocetos y patrones de tejido. Fue en uno de los diarios de Isadora donde encontraron la primera referencia explícita al tapiz. Isadora lo llamaba el lienzo de las almas y escribía sobre él con una mezcla de fascinación y temor. Ellos observan, había escrito. Siempre observan. A veces, creo que susurran cuando la casa está en silencio. Quieren algo. O quizás, quieren a alguien. Esto se pone cada vez más interesante, dijo Mateo, aunque una sombra de inquietud cruzó su rostro. Leonor, aunque intrigada, intentó mantener una perspectiva racional. Mi tía abuela era una mujer muy solitaria y excéntrica. Probablemente solo era su imaginación, pero a medida que pasaban los días, Leonor comenzó a experimentar cosas extrañas, especialmente cuando estaba cerca del tapiz. A veces, le parecía que los colores de la escena cambiaban sutilmente, que las expresiones de las figuras se alteraban casi imperceptiblemente. Y los ojos, seguía sintiendo que los ojos de las figuras la seguían, la estudiaban con una intensidad fría y vacía. Una noche, mientras trabajaba hasta tarde en el salón, limpiando una sección del tapiz con sumo cuidado, escuchó un susurro. Un susurro muy débil, como el roce de la seda, que parecía provenir del propio tapiz. Se detuvo, conteniendo la respiración. El susurro se repitió, más claro esta vez, aunque no pudo distinguir palabras. Solo una cadencia, un lamento ahogado. Mateo. ¿Eres tú?, llamó, aunque sabía que su novio estaba en el estudio del ático. No hubo respuesta, solo el silencio opresivo de la mansión y el crujido de la madera vieja. A partir de esa noche, los fenómenos se hicieron más frecuentes. Leonor comenzó a tener sueños vívidos y perturbadores relacionados con el tapiz. Soñaba que era una de las figuras tejidas, atrapada en el paisaje idílico pero inmóvil, incapaz de escapar, mientras otros rostros la observaban con sus ojos vacíos. Se despertaba con una sensación de angustia y una extraña rigidez en sus miembros. También comenzó a notar cambios físicos en el tapiz. Pequeños detalles que no recordaba haber visto antes, una nueva flor en el campo, una sombra diferente bajo un árbol, el pliegue de un vestido ligeramente alterado. Al principio, pensó que era su imaginación, el cansancio, la sugestión. Pero la evidencia se volvía cada vez más difícil de ignorar. Un día, mientras examinaba una de las figuras femeninas del tapiz, una joven con un vestido azul pálido y una expresión melancólica, Leonor notó algo que le heló la sangre. La figura llevaba un pequeño broche en el cuello, un broche que Leonor reconoció. Era idéntico a uno que había pertenecido a su bisabuela y que ella misma había usado de niña. Estaba segura de que ese broche no estaba allí antes. Corrió a buscar a Mateo, presa del pánico. «Mira esto», exclamó, señalando el broche en el tapiz. «Este broche. No estaba ahí ayer. Lo juro». Mateo examinó la figura con atención. «Leonor, cariño, estás trabajando demasiado. Estás agotada. Es normal que tu mente te juegue trucos». «No son trucos, Mateo», insistió ella. «Algo está pasando con este tapiz. Está cambiando». Mateo, aunque intentaba mantener la calma por ella, también comenzaba a sentirse incómodo. Él también había notado la atmósfera opresiva del salón, la sensación de ser observado. Y había escuchado los susurros por la noche, aunque se los había atribuido al viento o a los ratones. Decidieron investigar más a fondo la historia del tapiz. En los diarios de Isadora encontraron más referencias.
La tía abuela hablaba de una antigua leyenda familiar. El tapiz había sido tejido por una antepasada lejana, una mujer llamada Elara, que era conocida por sus habilidades extraordinarias con el telar, pero también por sus prácticas de magia de hilos y su supuesta capacidad para atrapar esencias en sus creaciones. Según la leyenda, Elara había tejido el tapiz como un retrato de su familia y su amada tierra, pero con la intención de preservar sus almas para siempre, de mantenerlos con ella incluso después de la muerte. Se decía que había usado hilos teñidos con sustancias especiales y que había susurrado encantamientos mientras tejía, infundiendo a la obra una especie de vida propia. Esto es una locura, dijo Mateo. ¿Magia de hilos? ¿Almas atrapadas? No lo sé, Mateo, respondió Leonor, su rostro pálido. Pero mira esto. Había encontrado un pasaje particularmente perturbador en el diario de Isadora. Cada cierto tiempo, el lienzo reclama un nuevo rostro. Una nueva hebra para su tejido eterno. Busca a los de su sangre, a los que llevan la marca de Elara. Teme que yo sea la próxima. Siento cómo me observa, cómo me llama. Un escalofrío recorrió a Leonor. Ella era descendiente de Elara. Llevaba su sangre. A partir de ese momento, la relación de Leonor con el tapiz se volvió una mezcla de fascinación profesional y un terror creciente. Se sentía atraída por él, por su belleza macabra, por el misterio de su creación. Pero al mismo tiempo, sentía que el tapiz la estaba observando, estudiándola, como si estuviera eligiendo el lugar perfecto para su rostro entre los hilos. Comenzó a notar que su reflejo en los cristales de la casa a veces parecía diferente, más pálido, con una expresión vacía similar a la de las figuras del tapiz. Sentía una fatiga constante, una debilidad que no podía explicar. Y a veces, al tocar el tapiz, sentía un leve cosquilleo, como si una energía sutil fluyera de él hacia ella, o viceversa. Mateo, cada vez más preocupado por la salud física y mental de Leonor, intentó convencerla de que se tomaran un descanso, de que se alejaran de la mansión por un tiempo. Pero Leonor se negaba. Sentía que no podía abandonar el tapiz, que tenía una responsabilidad hacia él, o quizás, que él no la dejaría ir. Una noche, Mateo se despertó por un ruido en el salón. Bajó con cautela y encontró a Leonor de pie frente al tapiz, a la luz de la luna que se filtraba por los ventanales. Estaba inmóvil, con la mirada fija en una de las figuras masculinas, un joven de rostro apuesto pero con la misma expresión vacía que los demás. «Leonor, ¿qué haces?», susurró Mateo. Leonor no respondió. Lentamente, levantó una mano y la acercó al tapiz, como si fuera a tocar el rostro del joven tejido. «No lo toques», dijo Mateo, con una urgencia repentina, pero era tarde. Los dedos de Leonor rozaron la superficie del tapiz. En el instante en que lo hizo, una luz pálida y fantasmal pareció emanar de la figura del joven, y Leonor soltó un grito ahogado, retrocediendo como si hubiera recibido una descarga eléctrica. Cayó al suelo, temblando. Mateo corrió a su lado. «¿Qué pasó? ¿Estás bien?». Leonor lo miró, sus ojos llenos de terror. Él me tocó», susurró. Sentí su frío, su vacío. Quería llevarme con él». A partir de esa noche, el comportamiento de Leonor se volvió aún más errático. Pasaba horas frente al tapiz, a veces hablándole en susurros, otras simplemente observándolo con una expresión de trance. Dejó de comer adecuadamente, se volvió pálida y ojerosa. Y comenzó a tejer. Encontró un viejo telar en el ático, junto con madejas de hilos de colores extrañamente similares a los del tapiz. Se encerró en el estudio de Isadora y comenzó a tejer con una habilidad y una velocidad que sorprendieron a Mateo, como si hubiera estado haciéndolo toda su vida. No le decía a Mateo que estaba tejiendo, solo que era algo importante, algo que el tapiz necesitaba. Mateo estaba desesperado. Intentó buscar ayuda, llamar a algún médico del pueblo cercano, pero Leonor se negaba a ver a nadie. Decía que solo ella entendía lo que estaba pasando, que solo ella podía completar la obra. Una tarde, Mateo logró entrar en el estudio mientras Leonor estaba momentáneamente ausente. Lo que vio lo dejó horrorizado. En el telar, Leonor estaba tejiendo un nuevo rostro. Un rostro que él reconoció con un escalofrío helado. Era el rostro de la tía abuela Isadora, tal como aparecía en una vieja fotografía que habían encontrado. Pero el rostro tejido tenía la misma expresión vacía, los mismos ojos sin vida,
que las otras figuras del tapiz, y junto al telar había un mechón de cabello grisáceo, idéntico al de Isadora, y un pequeño trozo de tela de uno de sus vestidos. Dios mío, murmuró Mateo. Está usando partes de ella para tejerla en el tapiz. Comprendió entonces la verdadera naturaleza del horror. El tapiz no solo atrapaba las almas, se alimentaba de la esencia vital de sus víctimas, incorporándolas a su tejido eterno. Y ahora estaba reclamando a Leonor. Corrió a buscarla. La encontró en el salón, de pie frente al tapiz, con unas tijeras en la mano y una mirada ausente. Estaba a punto de cortarse un mechón de su propio cabello. Leonor, no, gritó Mateo, arrebatándole las tijeras. Leonor lo miró como si despertara de un sueño, sus ojos recuperando momentáneamente su brillo habitual. Mateo, ¿qué estoy haciendo? El tapiz te está controlando, Leonor, dijo él, con urgencia. Tenemos que salir de aquí. Ahora, pero justo cuando intentaban abandonar el salón, la puerta se cerró de golpe, como si una mano invisible la hubiera empujado. Las ventanas se oscurecieron y una ráfaga de aire helado barrió la habitación, apagando las pocas luces que habían encendido. Desde el tapiz, un coro de susurros se elevó, llenando el salón. Eran las voces de los rostros olvidados, llamando a Leonor, reclamándola, y las figuras del tapiz parecieron moverse. Sus ojos tejidos brillaron con una luz pálida, y sus labios cosidos parecieron curvarse en sonrisas macabras. Una de las figuras, la del joven que Leonor había tocado, extendió una mano hecha de hilos, tratando de alcanzarla. Leonor gritó y retrocedió, cayendo en los brazos de Mateo. Estaban atrapados. Atrapados en la mansión ancestral, con un tapiz viviente que quería añadir sus rostros a su colección macabra. El legado de Elara los había alcanzado, y los hilos de la oscuridad amenazaban con tejer su destino final. La belleza del arte se había convertido en una prisión de pesadilla, y el silencio de la mansión ahora estaba lleno de los susurros hambrientos de los rostros olvidados. El salón se sumió en una penumbra helada, apenas rota por la luz pálida que emanaba del propio tapiz. Las figuras tejidas parecían ondular, sus formas distorsionándose sutilmente, sus ojos fijos en Leonor y Mateo con una avidez palpable. Los susurros se intensificaron, convirtiéndose en un murmullo polifónico que se arrastraba por la piel, palabras ininteligibles pero cargadas de una antigua y solitaria hambre. No pueden ser reales. Balbuceó Mateo, retrocediendo junto con Leonor hacia la pared opuesta al tapiz. Lo son, susurró Leonor, sus ojos dilatados por el terror, pero también por una extraña y aterradora comprensión. Son ellos, los que fueron atrapados antes, mi familia. La mano tejida del joven del tapiz se extendió aún más, sus hilos retorciéndose como zarcillos vivientes, tratando de alcanzar a Leonor. Otras figuras comenzaron a moverse también, sus miembros de lana y seda crujiendo levemente mientras intentaban liberarse de la prisión bidimensional del tejido. Tenemos que salir de aquí, dijo Mateo, buscando a tientas la manija de la puerta, pero esta parecía sellada, inmóvil. Intentó forzarla, pero no se dio. Está bloqueada, jadeó. Nos tienen atrapados. El tapiz pareció reaccionar a sus intentos de escape. Los susurros se volvieron más fuertes, más apremiantes. Y un olor extraño comenzó a llenar la habitación, un olor a polvo antiguo, a lana húmeda y a algo más, algo vagamente floral pero con un trasfondo de descomposición, como flores marchitándose en una tumba. Leonor, a pesar del miedo que la paralizaba, sintió que su mente de restauradora comenzaba a analizar la situación de una forma extrañamente lúcida. Los hilos, murmuró. Están hechos con algo más que lana y seda. Hay algo orgánico en ellos. Recordó las anotaciones de Isadora, los mechones de cabello, los trozos de tela. ¿Qué quieres decir?, preguntó Mateo, mientras intentaba sin éxito abrir una de las pesadas ventanas del salón. Creo que Elara, la tejedora original, no solo atrapaba sus esencias. Usaba partes de ellos. Su cabello, quizás fragmentos de su piel, mezclados con los tintes, con las fibras, para crear un vínculo físico, para hacerlos parte del tapiz de forma literal. La idea era horripilante. El tapiz no era solo una prisión para las almas, era una especie de tumba colectiva, un mausoleo tejido. De repente, una de las figuras femeninas del tapiz, una anciana con un rostro severo y ojos penetrantes, soltó un suspiro audible, un sonido que pareció rasgar el aire. Y luego, habló.
Su voz era un susurro seco y crujiente, como el roce de hojas muertas. Únete a nosotros. Leonor. Sé una con el linaje. Leonor sintió un tirón en su interior, una extraña resonancia con la voz de la anciana, como si una parte de ella reconociera ese llamado, como si anhelara esa unión macabra. El legado de Elara, la sangre de la tejedora, vibraba en sus venas. No la escuches, Leonor, gritó Mateo, viendo la expresión ausente en el rostro de su novia, pero la influencia del tapiz era poderosa. Leonor dio un paso vacilante hacia él, sus ojos fijos en la figura de la anciana. Mateo la agarró del brazo. Leonor, reacciona. No eres una de ellos. El contacto pareció romper el trance. Leonor parpadeó, el terror volviendo a sus ojos. Mateo, me estaba llamando. Tenemos que luchar, dijo él con firmeza. No podemos dejar que nos absorba. Miraron a su alrededor, buscando desesperadamente un arma, una vía de escape. Pero el salón estaba sellado, y solo tenían sus manos desnudas contra un enemigo que era a la vez etéreo y terriblemente tangible. Fue entonces cuando Mateo recordó algo. El estudio de Isadora en el ático. Los diarios, los bocetos y los patrones de tejido. Y algo más. Había visto una caja de herramientas de costura antiguas, con agujas grandes y afiladas, y unas tijeras de sastre de aspecto formidable. Las herramientas de Isadora, dijo. En el ático. Si podemos llegar allí, quizás podamos, no sé, cortar los hilos. Deshacer el tejido, era una idea desesperada, pero era la única que tenían. El problema era cómo salir del salón y llegar al ático con el tapiz tratando activamente de atraparlos. Tenemos que distraerlos, dijo Leonor, su mente trabajando a toda prisa. Si están enfocados en mí, quizás tú puedas escapar y buscar las herramientas. Dejarte sola con eso, replicó Mateo, horrorizado ante la idea. No hay otra opción, insistió Leonor. Confía en mí. Sé cómo piensan, o cómo sienten. Están hambrientos de una nueva conexión, de una nueva hebra. Yo soy la que lleva la sangre de Elara. Soy su objetivo principal. Con el corazón encogido, Mateo aceptó el plan. Mientras Leonor se acercaba lentamente al tapiz, atrayendo la atención de las figuras tejidas que extendían sus manos de hilo hacia ella con una avidez creciente, Mateo se deslizó sigilosamente hacia la puerta, rezando para que la concentración del tapiz en Leonor le diera una oportunidad. Los susurros se volvieron un clamor alrededor de Leonor. Sentía el frío emanando del tapiz, el olor a descomposición floral haciéndose más intenso. Veía los rostros olvidados, sus ojos vacíos fijos en ella, sus labios cosidos curvándose en sonrisas expectantes. Una parte de ella sentía la tentación de rendirse, de unirse a ellos, de encontrar una extraña paz en esa prisión de hilos. Pero la imagen de Mateo, luchando por salvarla, le dio fuerzas. Resistió el llamado, manteniendo la distancia justa para mantener su atención, pero sin dejarse atrapar. Mientras tanto, Mateo había llegado a la puerta. Con un esfuerzo supremo, y aprovechando un momento en que la atención del tapiz parecía completamente centrada en Leonor, logró forzar la cerradura con una pequeña navaja que siempre llevaba consigo. La puerta se abrió con un leve clic. Sin perder un segundo, Mateo se deslizó fuera del salón y corrió hacia las escaleras que llevaban al ático, dejando a Leonor sola con el horror del tapiz. El salón se volvió aún más oscuro. Las figuras tejidas, al darse cuenta de que una de sus presas intentaba escapar, parecieron enfurecerse. Los susurros se convirtieron en siseos y lamentos agudos. Varias manos de hilo se lanzaron hacia Leonor, tratando de agarrarla. Leonor retrocedió, esquivando los zarcillos de lana y seda. Sabía que no podría resistir mucho más tiempo sola. Necesitaba ganar tiempo para Mateo. Recordó los diarios de Isadora, la fascinación de su tía abuela por el tapiz, pero también su miedo. Isadora había intentado comprenderlo, estudiarlo, quizás incluso controlarlo. ¿Habría encontrado alguna debilidad? Corrió hacia la chimenea, donde había una pequeña repisa con algunos objetos decorativos antiguos. Entre ellos, había un pequeño espejo de mano con el marco de plata deslustrada. Recordó una anotación críptica de Isadora: se reflejan en el vacío, pero temen su propia imagen multiplicada. Agarró el espejo y lo levantó hacia el tapiz. En el instante en que el reflejo de las figuras tejidas apareció en el espejo,
Estas retrocedieron con un siseo colectivo, como si la imagen les causara dolor o confusión. Las manos de Hilo se encogieron y los susurros disminuyeron por un momento. Leonor había encontrado una pequeña ventaja. Moviendo el espejo, logró mantener a raya a las figuras más cercanas, creando un pequeño espacio de respiro. Pero sabía que no duraría mucho. El tapiz era antiguo y poderoso, y su hambre era inmensa. Mientras tanto, Mateo había llegado al ático. El estudio de Isadora estaba tal como lo recordaba, polvoriento y lleno de los ecos de una vida solitaria. Encontró la caja de herramientas de costura. Las agujas eran largas y afiladas como pequeñas dagas, y las tijeras de sastre eran pesadas y robustas. Pero mientras recogía las herramientas, su mirada se posó en un boceto que estaba sobre el escritorio de Isadora. Era un diseño detallado de una sección del tapiz, pero con una diferencia crucial. En el centro del boceto, había una figura que no estaba en el tapiz del salón. Una figura femenina, con un rostro noble y una expresión de profunda tristeza, sosteniendo un huso y una rueca. Y alrededor de ella, había una serie de símbolos extraños, casi como runas. Bajo el boceto, Isadora había escrito: ella es la tejedora original, el corazón del lienzo. Si su hilo se corta, la trama se deshace. Pero ¿quién se atreverá a cortar el hilo de la propia Elara? Mateo comprendió. Elara, la creadora del tapiz, no solo había atrapado a otros, ella misma era parte de él, su esencia el nexo que mantenía unida la macabra obra. Si lograban encontrar su figura en el tapiz y cortar sus hilos principales, quizás podrían liberar a las almas atrapadas y destruir el poder del tapiz. Pero, ¿dónde estaba la figura de Elara? No la habían visto en el salón. Entonces, Mateo recordó otro detalle del diario de Isadora. Hablaba de una cámara oculta, una habitación secreta detrás del salón principal, donde Elara realizaba sus rituales de tejido más importantes y donde se decía que guardaba sus creaciones más preciadas. Tiene que haber otra habitación, pensó Mateo. Armado con las tijeras y las agujas y con el boceto de Isadora en la mano, bajó corriendo del ático, rezando para no llegar demasiado tarde. En el salón, la situación de Leonor era desesperada. El efecto del espejo estaba disminuyendo. Las figuras tejidas, aunque aún recelosas de su propio reflejo, comenzaban a avanzar de nuevo, su hambre superando su aparente aversión. Una de las manos de Hilo logró rozar el brazo de Leonor y sintió un frío glacial recorrerla, una debilidad que amenazaba con consumirla. Justo cuando una de las figuras estaba a punto de atraparla, Mateo irrumpió en el salón. Leonor. Tengo un plan, gritó, mostrándole el boceto. Tenemos que encontrar a Elara. Y una habitación secreta. La mención del nombre de Elara pareció tener un efecto en el tapiz. Los susurros cesaron por un instante y las figuras se quedaron inmóviles como si estuvieran escuchando. ¿Una habitación secreta?, preguntó Leonor, confundida. Detrás del tapiz, quizás, dijo Mateo, su mente trabajando a toda prisa. Isadora escribió sobre ello. Un lugar donde Elara tejía. Miraron el enorme tapiz. Cubría casi toda la pared. Si había una puerta detrás, estaría oculta. Tenemos que moverlo, dijo Leonor. Pero el tapiz era inmenso y pesado, y estaba firmemente sujeto a la pared. Y las figuras tejidas comenzaban a agitarse de nuevo, sus ojos vacíos fijos en ellos. No podemos moverlo con ellos atacándonos, dijo Mateo. Necesitamos algo más. Sus ojos se posaron en la chimenea. El fuego que habían encendido antes se había consumido casi por completo, pero aún quedaban brasas incandescentes. El fuego, dijo Leonor, recordando cómo había repelido a la antigua madre en la otra historia del narrador. No, eso no era. Pero el fuego, los textiles antiguos eran extremadamente inflamables. Era un riesgo terrible. Podrían incendiar toda la mansión. Pero era su única oportunidad. Distráelos una vez más, le dijo Mateo a Leonor. Yo intentaré prender fuego a una esquina del tapiz. Quizás el miedo al fuego los haga retroceder lo suficiente para que podamos buscar la puerta. Leonora sintió, el terror y la determinación luchando en su interior. Volvió a levantar el pequeño espejo de mano, moviéndolo frenéticamente para mantener a raya a las figuras más cercanas. Mateo, mientras tanto, agarró un trozo de madera que aún ardía débilmente en la chimenea y se acercó con cautela a una de las esquinas inferiores del tapiz.
El olor a lana vieja y polvo se hizo más intenso. Las figuras tejidas más cercanas a esa esquina parecieron agitarse con alarma. Con un movimiento rápido, Mateo aplicó la brasa al borde del tapiz. Al principio, solo humeó un poco. Pero luego, una pequeña llama prendió y comenzó a extenderse lentamente por los hilos resecos. Las figuras tejidas más cercanas al fuego retrocedieron con siseos de lo que parecía ser dolor y miedo. El fuego era su enemigo natural, la antítesis de su existencia tejida. A medida que las llamas comenzaban a crecer, iluminando el salón con un resplandor anaranjado y siniestro, las figuras del tapiz se agitaron con más violencia, pero también con una clara intención de alejarse del fuego. Esto les dio a Leonor y Mateo el espacio que necesitaban. ¡Rápido! Busquemos la puerta, gritó Mateo, mientras el humo comenzaba a llenar la habitación. Comenzaron a palpar la pared detrás del tapiz, en la zona que ahora estaba libre de las figuras amenazantes. La pared era de piedra sólida en la mayoría de los sitios. Pero entonces, la mano de Leonor encontró una sección que sonaba hueca. «Aquí», exclamó. «Hay algo aquí». Con la ayuda de Mateo, comenzaron a empujar y a buscar algún mecanismo oculto. El fuego en el tapiz crecía, y el humo se volvía más denso. El calor era sofocante. Finalmente, una sección de la pared, disfrazada para parecer piedra sólida, cedió con un crujido, revelando una abertura oscura. «La encontramos», jadeó Mateo. Sin dudarlo, se deslizaron por la abertura, justo cuando una gran sección del tapiz se desprendía de la pared, envuelta en llamas, y caía al suelo con un estruendo. Se encontraron en un pasadizo estrecho y polvoriento, que conducía a una pequeña habitación circular. Estaba iluminada por una única ventana alta, que dejaba entrar la luz pálida de la luna. En el centro de la habitación, había un enorme telar, mucho más grande y elaborado que el que Leonor había encontrado en el ático. Y sobre el telar, había una pieza de tejido inacabada, pero lo que más les llamó la atención fue lo que cubría las paredes de la habitación. Eran más tapices. Pero estos eran diferentes. No representaban escenas campestres, sino rostros. Cientos de rostros, tejidos con un detalle asombroso, cada uno con una expresión de angustia, de terror, de resignación. Eran los rostros olvidados, las víctimas anteriores de Elara y su macabra obra, y en el centro de la pared opuesta a la entrada, había un tapiz más grande, más elaborado que los demás. Representaba a una mujer de belleza severa y ojos penetrantes, sentada frente a un telar, con un huso y una rueca en las manos. Su expresión era de una profunda tristeza, pero también de una determinación fría. «Elara», susurró Leonor, reconociendo la figura del boceto de Isadora. La figura tejida de Elara pareció mirarlos directamente, sus ojos de hilo brillando con una luz propia. Y desde el tapiz, una voz, la misma voz ancestral que habían escuchado antes, resonó en la pequeña habitación. «Así que, han encontrado, mi santuario, mis pequeños hilos curiosos». La figura de Elara en el tapiz pareció moverse, levantando una mano tejida. Y los otros rostros en las paredes comenzaron a susurrar, un coro de lamentos y advertencias. «No queríamos profanar nada», dijo Mateo, tratando de sonar valiente. «Solo queremos liberar a Leonor y a las otras almas que tienes atrapadas». Elara soltó una risa que sonó como el crujido de hilos tensos. «¿Liberarlas? Ellas están, conmigo, para siempre. Parte de mi creación, de mi legado. Y pronto. Leonor, también, lo será». «La sangre, llama, a la sangre». «No», gritó Leonor. «No seré parte de tu colección macabra». Agarró las grandes tijeras de sastre que Mateo había traído. «Esto se acaba aquí, Elara». La figura de Elara la miró con una expresión que podría haber sido de diversión o de ira. «¿Crees que puedes deshacer mi obra con esas simples herramientas? Soy eterna, soy el tejido del tiempo, de la familia». Pero Leonor ya no escuchaba. Había visto el boceto de Isadora. Sabía dónde cortar. Había un hilo central en el tapiz de Elara, un hilo que parecía ser el nexo de su poder, el que la conectaba con todas las otras almas. Si lograba cortar ese hilo, avanzó hacia el tapiz de Elara, las tijeras en alto. Los rostros en las paredes gritaron, sus susurros convirtiéndose en un vendaval de lamentos.
Desde el salón, escucharon el rugido del fuego y el crujido de la mansión consumiéndose. Elara intentó detenerla. Hilos oscuros brotaron de su tapiz, como tentáculos, tratando de apresar a Leonor. Pero Mateo se interpuso, usando las grandes agujas de coser como pequeñas espadas, cortando y desviando los hilos. «Hazlo, Leonor», gritó. Ahora, Leonor llegó frente al tapiz de Elara. Miró a los ojos de hilo de su antepasada, y por un momento sintió una punzada de tristeza, de comprensión por la soledad y la locura que debieron haber llevado a Elara a cometer tales actos. Pero luego, pensó en todas las almas atrapadas, en su propio futuro pendiendo de un hilo. Con un grito de determinación, hundió las tijeras en el centro del tapiz de Elara y cortó el hilo principal. Hubo un sonido como el de 1000 telas rasgándose a la vez. Una luz cegadora brotó del tapiz de Elara, y un grito agudo y desgarrador llenó la habitación, un grito que era a la vez de dolor y de liberación. Los rostros en las paredes comenzaron a desvanecerse, sus expresiones de angustia transformándose en una paz serena. Los susurros cesaron. La figura de Elara en el tapiz se encogió, se deshizo, convirtiéndose en un montón de hilos sueltos y sin vida. Y Leonor. Leonor sintió que una carga inmensa le era quitada de encima. El llamado del tapiz, la conexión con la sangre de Elara, desapareció. Se sintió libre, pero la mansión se estaba derrumbando a su alrededor. El fuego del salón se había extendido, y el techo de la cámara secreta comenzaba a ceder. «Tenemos que salir», gritó Mateo, agarrando a Leonor de la mano. Corrieron por el pasadizo, de vuelta al salón principal, que ahora era un infierno de llamas y humo. La mayor parte del gran tapiz se había consumido, y con él, los rostros olvidados. Encontraron una ventana que no estaba completamente bloqueada por las llamas y, con un esfuerzo desesperado, lograron romperla y saltar al exterior, justo cuando el techo del salón se derrumbaba con un estruendo ensordecedor. Cayeron sobre la hierba húmeda del jardín, tosiendo y jadeando, pero vivos. A salvo. Observaron en silencio cómo la mansión ancestral, el legado de su familia, era consumida por las llamas, llevándose consigo los secretos oscuros de Elara y su tapiz maldito. Era un final trágico, pero también, en cierto modo, una liberación. Cuando el fuego finalmente se extinguió, con la llegada de los bomberos del pueblo cercano, solo quedaban ruinas humeantes. Del tapiz de los rostros olvidados, no quedaba nada más que cenizas y el recuerdo de un horror tejido con hilos de oscuridad. Leonor y Mateo nunca volvieron a ser los mismos. La experiencia los había marcado profundamente. Leonor abandonó la restauración de textiles por un tiempo, incapaz de soportar el tacto de los hilos sin recordar el horror del tapiz. Mateo encontró la inspiración para su novela, pero fue una historia mucho más oscura y perturbadora de lo que había planeado originalmente. A veces, en las noches silenciosas, Leonor creía escuchar el leve susurro de hilos, el eco de los rostros olvidados. Pero sabía que eran solo eso, ecos. El tapiz había sido destruido, y las almas que había atrapado, finalmente, estaban en paz. El legado de Elara había terminado. Y la trama, por fin, se había deshecho. Y así, las llamas consumen el último hilo del tapiz de los rostros olvidados, cerrando un capítulo de terror tejido a través de generaciones. Una historia que nos recuerda que el arte puede ser un reflejo del alma, pero también una prisión para ella, y que los legados familiares a veces esconden oscuridades que preferiríamos no desenterrar. ¿Hasta qué punto puede un objeto inanimado albergar una conciencia, una voluntad? ¿Qué secretos macabros podrían estar ocultos en las reliquias de nuestros antepasados? Los invito a compartir sus pensamientos, quizás alguna historia familiar sobre objetos con pasados inquietantes, en la sección de comentarios. Ansaco Hacks One, creemos que cada hilo de misterio nos lleva a una comprensión más profunda de lo desconocido. Si esta trama de horror gótico y arte maldito ha logrado tejerse en sus pesadillas y les ha hecho mirar 2 veces a los viejos retratos familiares, agradecería que dejaran su me gusta. Suscríbanse a Sichoax 1 y no olviden activar la campana para no perderse ninguna de nuestras futuras creaciones en el telar del terror. Compartan este relato con otros amantes de las historias donde la belleza y la oscuridad se entrelazan de formas inesperadas.